Y el día de hoy estamos con un invitado especial en nuestro programa de radio. Está con nosotros el señor Rudy Forcado, técnico en seguridad y salud ocupacional. Rudy está de visita en la localidad de Naranjito realizando una serie de actividades de capacitación para la cooperativa Naranjito a través de su empresa Consegur Laboral. Muy buenos días, bienvenido Rudy a nuestro programa en la 96.7. Buenos días Roberto, buenos días a los asociados de la cooperativa y a la audiencia en general. Gracias por acompañarnos Rudy en este programa. Queremos consultarte brevemente sobre cuáles son las actividades que normalmente vienen desarrollando en cuanto a seguridad laboral y salud ocupacional a través de la empresa que está a tu cargo, que es Consegur Laboral. Sí, dentro de las funciones de la cooperativa hemos iniciado un proceso aproximadamente que abarca desde mediados del año 2020. Estamos trabajando en el proceso de lo que llamamos la gestión de la seguridad. Todo con el objetivo de la protección de los trabajadores, la protección de la vida de las personas, protegerlo de los accidentes de trabajo y también de las enfermedades que podrían contraerse a causa de la actividad laboral de la persona. En ese contexto, Rudy, si podés mencionar cuáles son las actividades que como auditor, como asesor en cuanto a seguridad, se desarrollan normalmente en las empresas que son del rubro, como el caso de la cooperativa Naranjito, empresas de acopio de granos, empresas productivas, industriales, del sector agropecuario. En la cooperativa tenemos una complejidad de tareas, porque tenemos distintas áreas que a su vez presentan riesgos diferentes por las características operativas de cada área. Entonces, dentro de este proceso, el primer paso fue la evaluación de los riesgos de cada puesto de trabajo. Esa tarea que ya se tenía de una manera preliminar en la cooperativa, fuimos actualizando y agregándole más informaciones de acuerdo a las observaciones tanto de las condiciones de las instalaciones y también en el desempeño de los trabajadores para tratar de encontrar las situaciones que podrían poner en riesgo a cada persona. Una vez que se haya identificado esos riesgos, se trabaja en la valoración. Entonces, dentro de la escala de valoración de riesgos, se consideran, a modo de ejemplo, los riesgos de nivel bajo, los riesgos moderados y los riesgos importantes o críticos. Eso nos da la información para trabajar en las medidas correctivas. En las medidas correctivas tenemos un programa de capacitación donde a través del entrenamiento se pretende que los propios trabajadores sean los gestores de su seguridad. Llegar a trabajar en la conciencia de las personas, que la responsabilidad sea asumida por cada trabajador, y de esa manera creemos que el sistema de gestión puede ser mucho más sostenible. También dentro del proceso incorporamos las inspecciones de campo, las inspecciones de cada lugar de trabajo, buscando detectar o encontrar las llamadas condiciones inseguras. Las condiciones inseguras son todos los elementos que podrían generar un peligro para la actividad laboral. Entonces, nos enfocamos mucho en mejorar las condiciones de las instalaciones eléctricas, el tipo de maquinarias que se utilizan, las protecciones. También incorporamos la utilización de algunos equipos de protección de seguridad, pero sobre todo inculcando siempre al trabajador
de que él es el actor principal de su propio cuidado. Entonces, en ese proceso creemos que estamos en un avance muy positivo. Estamos viendo muchas mejoras en las condiciones laborales dentro de las instalaciones mismas, ¿verdad? Y el resultado es que el trabajo que se desarrolla en la cooperativa está libre de accidentes. No tenemos accidentes incapacitantes y eso es una señal muy positiva de que el sistema está funcionando y está siendo asimilado por los trabajadores. Así es, realmente son muchos los actores que forman parte de este proceso de mejorar la seguridad, evitar los posibles accidentes. Quizás podríamos decir, Rudy, que todos los trabajadores de la empresa están de cierta forma involucrados en la seguridad laboral, ¿verdad? La seguridad laboral y salud ocupacional, cada uno desde su respectivo rol, algunos quizás más, otros menos, pero todos pueden hacer un aporte, y es por eso que en estas capacitaciones que están realizando con la cooperativa se está enfocando a todos los trabajadores, todos los sectores reciben las mismas capacitaciones, ¿no? Así es, el objetivo es contar siempre con el 100% del plantel de trabajadores con entrenamiento en lo que son las medidas preventivas de accidentes y medidas preventivas de enfermedades laborales. Entonces, en ese plan estamos trabajando con un cronograma de entrenamiento y en varios de los entrenamientos hemos logrado incorporar distintos sectores. Eso enriquece mucho más todavía porque hay una integración a la vez de los trabajadores. Entonces se comparte experiencias, se comparten casos anteriores y las medidas correctivas que van surgiendo aportan no solamente para la vida laboral en la cooperativa, sino también en la vida particular de cada persona, que finalmente es el objetivo de todo proceso de seguridad, de que esto se convierta en una razón social además de lo laboral. Así es, y con lo que estás mencionando me viene a la mente una de las charlas que realizaste en la cooperativa, donde te escuché hacer una pregunta que realmente creo que todos debemos hacernos. Muchas veces, por ejemplo, tenemos extintores en donde nos exigen a tener extintores. Tenemos el extintor en el auto porque o si no la policía nos va a cobrar una multa en las rutas. Tenemos el extintor en la empresa porque o si no el fiscalizador del ministerio nos va a cobrar una multa. Pero ¿por qué no tenemos un extintor en nuestra casa muchas veces? En la cocina, por ejemplo, que es un lugar de alto riesgo en cuanto a posibles incendios. Es una pregunta que hiciste y que realmente nos hace tomar conciencia de que, como bien decías, la seguridad en primer lugar pasa por nuestra propia conciencia y lo que nosotros podemos hacer para cuidarnos. Y en ese aspecto la seguridad comienza en nuestra propia casa también, ¿verdad? Ahí ya tenemos que empezar a poner en práctica todo este tipo de prevenciones y medidas que podemos tomar. También quería recordar aquella capacitación en la que estuviste hablando con los operarios de máquinas, la gente que hace limpiezas de máquinas, en la parte de silos, etc. Y pusiste mucho énfasis en cuestiones que a veces parecen inexplicables, pero que ocurren, como por ejemplo que uno esté limpiando una máquina y la máquina se encienda, se accione por sí sola, o algún compañero la acciona sin saber que el otro está limpiando. Cosas que pueden acontecer y que lamentablemente aparentemente algo similar pasó hace poco en esta semana, tengo entendido, en Ciudad del Este, donde una persona estaba en una máquina trituradora y la misma comenzó a funcionar. ¿Es así, Rudy? Sí, siempre ocurren accidentes y de ahí debe surgir el aprendizaje para todos. Infelizmente, los seres humanos vivimos de experiencia y hasta que no nos ocurra algo muy cercano o muy personalmente, es como que no valoramos el riesgo y no asumimos la probabilidad de que ocurra. En el caso específico de los arranques inesperados de maquinarias, de cierta manera convivimos con ese riesgo.
en el uso de maquinarias agrícolas. Ya se han reportado casos de accidentes donde una persona fue, digamos, aprisionada por el accionamiento de partes de la cosechadora, cardán de mando del tractor que causó accidente envolviendo la ropa de la persona y produciéndole lesiones muy graves. Inclusive tuvimos un caso fatal en la zona de Juvenao años atrás. Entonces, la utilización de las maquinarias agrícolas también representa un alto riesgo, y lo que pretendemos en las personas que asisten a los entrenamientos es que ellos sean capaces de identificar todos esos riesgos que están asociados con la actividad que vienen desarrollando. Y a partir de esa identificación, trabajar en las acciones que puedan controlar los riesgos. Y muchas veces esas identificaciones se facilitan a través de estas capacitaciones que estás realizando de manera constante en la cooperativa, en la parte de prevención de incendios, la parte de prevención de accidentes en operación de máquinas, en operación de parte eléctrica, etc. Hace poco, por ejemplo, yo también presencié una de tus capacitaciones en cuanto a los operarios que ingresan en silos, que ingresan en los tanques, y hoy día la cooperativa cuenta con unos equipos de medición de oxígeno. Si podrías comentarnos algo sobre la importancia de estos equipos, Rudy. Sí, justamente a raíz de una evaluación que habíamos hecho para el trabajo específico de los trabajadores de silos, se vio la necesidad de contar con un equipo de medición de oxígeno. Como es sabido, en cualquier espacio cerrado donde existe escasa circulación de aire, generalmente el nivel de oxígeno no es el adecuado o no es compatible muchas veces con la vida. Entonces, a partir de la adquisición de ese equipo de medición, se ha incorporado un proceso de capacitación de las personas, procedimientos también a llevarse a cabo para cada tarea, y eso hizo de que a la fecha de hoy todas las personas involucradas en ese trabajo ya lo toman con tanta naturalidad que ya no es necesario que nadie les exija que hagan la medición. Ellos de manera casi automática están haciendo porque ya lo incorporaron a su proceso de gestión diaria. ¿Qué podés comentarnos en cuanto a la parte de coberturas? Por ejemplo, también sabemos que los operarios, los trabajadores en general, tienen ciertas coberturas a nivel de IPS cuando ocurren accidentes. Hay un dato interesante que yo no sabía, que tengo entendido que también cuando uno se está dirigiendo, por ejemplo, al lugar de trabajo, si tiene algún tipo de accidente, eso también está cubierto por IPS, ¿es así? Sí, la parte de accidentes, digamos que existen como tres definiciones de accidente. El accidente normal o corriente, como es conocido, que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros y en cualquier lugar, es un accidente, o sea, la definición es que es un evento no deseado que trae una consecuencia para la persona. Luego tenemos lo que son llamados los accidentes de trabajo. Estos son todo o cualquier accidente que ocurre dentro de las instalaciones de una empresa, o cuando un trabajador se encuentra fuera de la empresa pero al servicio, ¿verdad? Sería el caso de gente que hace asistencia técnica en otros locales, se consideran accidentes laborales. Y luego está lo que se denominan los accidentes de trayecto. El accidente de trayecto en el ámbito legal es lo que ocurre dentro de la línea directa del domicilio del trabajador hasta su local de trabajo y viceversa, ¿verdad? Entonces, cualquier accidente que ocurre en ese trayecto, para el Instituto de Previsión Social, en el caso de los reembolsos de subsidios, tienen el mismo peso y valor que un accidente laboral. De ahí la importancia de que las personas tomen conocimiento de esas situaciones y sepan
conocer y manejar el procedimiento en caso de que ocurran esas condiciones. El monto de reembolso, por ejemplo, del IPS, en caso de un accidente de tránsito fuera del ámbito laboral o cualquier reposo por enfermedad que no tenga relación con el trabajo, tiene un valor de 50% del salario mínimo. Cuando ya se trate de accidente de trabajo o de accidente de trayecto, el reembolso va hasta los 70% del salario mínimo. Entonces, hay una diferencia a favor del trabajador si se maneja adecuadamente esos términos. De ahí la importancia de que cada trabajador conozca un poco el procedimiento a llevarse a cabo en esos casos. Si nosotros tuviésemos que pensar en algunas actitudes como seres humanos que nos hacen más susceptibles a los accidentes, ¿cuáles son las recomendaciones que darías, Rudy, como para, en líneas generales, sea en el trabajo, en la casa, en las calles, nosotros tengamos menos probabilidad de accidentes? Y en los accidentes, uno de los enemigos, o sea, uno de los factores que contribuyen al accidente es uno mismo. ¿Por qué decimos que es uno mismo? Porque somos personas que tropezamos con factores que hoy justamente estábamos viendo en un entrenamiento con los trabajadores de la cooperativa. Estamos vinculados a costumbres, estamos vinculados, digamos, a una presión social y también malos hábitos. Entonces, eso contribuye mucho a que ocurran accidentes. En la mayoría de los casos, subestimamos el riesgo. Asumimos de que nosotros estamos libres de ser accidentados y que el accidente va a ocurrirle a otras personas. Olvidamos cuestiones básicas y el estado emocional de la persona es muy importante. Entonces, aprender a controlar nuestros estados emocionales es lo que podría llevarnos a un éxito en la protección de los accidentes. ¿Cómo asociamos los estados emocionales? Por ejemplo, una persona que es sumamente ansiosa, está con un nivel de apuro en todo el día. Entonces, aprender a controlar ese estado emocional favorecería a evitar accidentes. Qué interesante esto que estás mencionando. Justamente me viene a la mente una frase que habías comentado en alguna de tus charlas también. La prisa es el mayor enemigo de la seguridad, el apuro, y esto está muy vinculado con el estado emocional, así como mencionas, porque la persona que está ansiosa, que está apresurada o que está muy nerviosa también tiende a ir más rápido en las calles o moverse más rápido incluso a nivel peatonal y estar más distraído también, ¿no? Sí, además de eso, hoy se incorporó ya en reglamentaciones legales inclusive el llamado riesgo psicosocial. Ahí es donde se pone a prueba cómo funciona una organización. Entonces, la forma de trato que existe entre las personas, los distintos tipos de violencias emocionales, personas que son maltratadas, el acoso laboral, el acoso sexual, son cuestiones que también interfieren mucho en el comportamiento de las personas. Y luego vienen los factores externos que a veces escapan a nuestra posibilidad de control, ¿verdad? La situación política del país, la situación económica, una inflación desbordante, todo eso termina afectando el estado emocional del trabajador y puede llevarle a cometer errores que causan accidentes. Entonces, hoy estaba tratando justamente en una charla en saber hacer una diferencia entre por qué ocurre el accidente. Y generalmente el accidente va a ocurrir por falla, pero falla no es sinónimo de culpa. Yo puedo fallar y ocurrir un accidente, pero yo no soy el culpable del accidente. El accidente ocurre porque falla una organización, falla un sistema de gestión y tengo que hacerme siempre la pregunta de un accidentado. En algún momento recibió orientación, algún momento recibió supervisión de su trabajo, fue evaluado de su desempeño. Todas esas cuestiones que como organización tiene el desafío
de darle seguimiento. Entonces, en conclusión, vamos a notar que el proceso de seguridad es un mundo muy complejo, es inacabable, tiene que caminar, continuar, y se necesita mucho compromiso de los trabajadores, de mandos medios, de comisión directiva y del Estado también. Entonces, son muchos actores que intervienen para que esto pueda marcar una diferencia entre el fracaso o el éxito en la gestión. Justamente hoy estás con una jornada completa, de día completo, haciendo capacitaciones por turnos a todos los trabajadores de la cooperativa. Ya se hicieron varias charlas esta mañana y se continúa a la tarde también. Si puedes comentarle a la audiencia en qué consisten estas charlas, específicamente las del día de hoy. Sí, hoy específicamente estamos trabajando en la oportunidad de cada trabajador tenga de participar del sistema de gestión de seguridad dentro de lo que es la evaluación de riesgos. Entonces, el objetivo es que cada persona identifique los riesgos que están asociados a su función específica. Entonces, con la participación de la gente, vamos a lograr que ellos se comprometan a cumplir todo lo necesario para que la seguridad de él esté en sus manos. Excelente. Entonces, el programa de identificación de riesgos laborales que se está desarrollando en la cooperativa Naranjito con la cooperación, el asesoramiento del señor Rudy Forcado, técnico en seguridad y salud ocupacional, que nos está acompañando el día de hoy en el programa. Lastimosamente se nos va agotando el tiempo, Rudy. Agradecemos mucho tu participación. Queremos pedirte un saludo final para la audiencia, también que comentes cuál es tu región de acción en todo este ámbito de la seguridad laboral. Sí, de mi parte también muy agradecido por la oportunidad de compartir con la audiencia. Y el proceso de seguridad estoy llevando en distintos rubros de actividades laborales. Estamos trabajando con empresas agropecuarias, industria metalúrgica, industrias químicas, empresas de servicios. En la parte de seguridad y de prevención de accidentes no está limitado a una sola actividad empresarial o a un determinado núcleo de empresas. Esto abarca para todos y la ley lo establece así. Entonces, el desafío es llegar a la mayor cantidad posible de empresas, de trabajadores, y lograr que tengamos un mejor índice en la seguridad de las personas y evitar accidentes graves y muertes de trabajadores. Y no hay secreto en esto, es trabajar y trabajar en la capacitación, en la gestión, acompañamiento. Entonces, trabajo para la zona de Itapúa, parte de Casapaca, Guazú, Alto Paraná y Canindeyú, y estamos aportando ahí en la medida que se pueda para tener un futuro mejor también para nuestros trabajadores. Muchas gracias, Rudy, por esta interesante charla y muchos éxitos en esta importante labor que realizas en cuanto a la seguridad laboral y salud ocupacional. De este modo vamos finalizando el programa de hoy de la Cooperativa Naranjito, agradeciendo la compañía de todos los oyentes. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11:30 horas. Buen resto de jornada para todos. Más cerca tuyo, así nace el Centro de Acopio y Servicio de Nueva Aurora.